Hola mis amigos de YouTube, espero se encuentren bien. Por aquí su amiga Claribel Pacheco de Claribel Dulces y Postres. La receta que te traigo el día de hoy sé que te va a encantar. Si eres de las personas que tiene papa en casa, amarás esta receta. Bueno, todas las recetas que preparamos son súper deliciosas y fáciles de preparar. Estaremos realizando unas deliciosas croquetas de papa con queso mozzarella. Así mismo es, croquetas de papa con queso mozzarella. Pero quiero que sepas que hay un gran porcentaje de personas que están mirando nuestro contenido según las analíticas de YouTube, pero no se están suscribiendo a nuestro canal. Antes de continuar con los ingredientes y el paso a paso, presiona este botoncito rojo que aparece ahí de abajo donde dice suscríbete y ya estarás suscrito a nuestro canal. Ahora sí, vamos por los ingredientes y la preparación de nuestras deliciosas croquetas. Para realizar nuestras deliciosas croquetas de papa estaremos utilizando 2,5 libras de papa, que es un equivalente a 1 kilo. También estaremos utilizando una taza de pan rallado, una taza de harina de trigo, un huevo, queso mozzarella al gusto cortado en cubos, una cucharadita de sal, 2 cucharadas de maicena o fécula de maíz y una cucharadita de apio picado. Lo siguiente que haremos es pelar y lavar nuestra papa. Si es la primera vez que estás visitando nuestro canal y aún no te has suscrito, te invito a que presiones ese botoncito rojo que te aparece ahí debajo y ya estarás suscrito a nuestro canal. Y activa la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. Luego de haber pelado y lavado nuestra papa, ahora vamos a picarla para llevarla al fuego. Los trozos no tienen que ser muy pequeños. Vamos a cortarle unos trozos medianos. Vamos a llevarla al fuego y luego la vamos a majar. Recuerda que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Claribel Dulces y Postres. Ya hemos picado la papa. Lo siguiente que vamos a hacer es añadirlo a una cacerola para llevarla a la estufa. Este es el recipiente que estaremos utilizando. Vamos a agregar la papa. El recipiente debe tener agua suficiente que cubra todas las papas para que así pueda cocinarse mucho más rápido. Ahora vamos a llevarla a la estufa. Ya nuestra papa está blandita, como pueden observar aquí. Vamos a ponerlo en este recipiente para escurrirle la mayor cantidad de agua. Luego de haber escurrido la mayor cantidad de agua, vamos a agregarla en este recipiente. Ahora vamos a estar triturando la papa, vamos a majarla para que quede bien triturada. Recuerda que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Claribel Dulces y Postres. Y espero que ustedes puedan preparar esta deliciosa receta, que sé que a todos en casa les va a encantar. Luego de que la papa se haya triturado bien, de que no quede ninguna papa entera, entonces vamos a proceder a agregar la cucharadita de apio que teníamos reservado. Vamos a agregarla y vamos a seguir mezclando bien. En este caso vamos a estar utilizando una espátula, ya que la papa se ha procesado bastante bien. Vamos a mezclar para que así la papa se mezclen los sabores, ¿verdad? Del apio con la papa. Luego de que hayamos integrado bien el apio con la papa, vamos a agregar la cucharadita de sal que teníamos también reservada.
Si ustedes gustan, en este punto también pueden agregarle un cuarto cucharadita de pimienta en polvo. También le va a dar un toquecito muy rico a nuestra croqueta. Pero como a mí no me gusta mucho la pimienta, no me gusta mucho el picante, pues entonces no se la voy a agregar. Ya nuestra mezcla o nuestra papa se ha integrado con el apio y la sal. Lo siguiente que vamos a hacer es agregarle las 2 cucharadas de maicena o fécula de maíz que teníamos guardado. Esto va a ayudar a darle un poco más de textura a nuestras croquetas. Agregamos fécula de maíz o maicena en lugar de harina, porque la fécula de maíz es mucho más fina y no se va a sentir como esa harina dura, sino que va a darle gran suavidad a nuestras croquetas. Vamos a mezclar bien. Luego de que se hayan integrado estos ingredientes, vamos a estar formando nuestras croquetas. Ya, miren aquí cómo se ve, no se identifica la maicena. Ahora vamos a formar nuestra croqueta. Ahora vamos a tomar una porción de nuestra mezcla para entonces darle forma a nuestra croqueta. Vamos a estar añadiéndole el queso, aquí lo tenemos. El tamaño de nuestra croqueta va a depender del grosor que le demos al queso. Como el queso está un poco ancho, entonces la croqueta va a ser mucho más grande. Entonces vamos a poner este plato que vamos a utilizar para ir colocando nuestras croquetas. Esta es la cantidad que estaremos tomando para entonces formar nuestra croqueta. Como les dije, vamos a ir aplanando. El tamaño de nuestra croqueta va a depender del tamaño que le demos al queso. Va a depender bastante. Vamos ahora a colocar el queso en el centro y vamos a ir dándole la forma para ir cubriendo el queso. Vamos a colocar un poco más de queso o de la mezcla aquí arriba y vamos a ir dándole la forma a nuestra croqueta. Miren, aquí va tomando la forma. Así es que va a depender mucho del tamaño que le demos al queso. Vamos a darle la forma bien bonita. Miren aquí. Y lo vamos a ir colocando en este recipiente. Miren aquí cómo ha ido quedando. Vamos a colocarlo aquí para seguir formando las croquetas. Vamos a hacer una un poco más pequeña. Miren aquí. Estamos estirando un poco la masa. Este pedazo que es más pequeño, vamos a ir cubriendo el queso, dándole la forma. Miren aquí cómo va quedando. Si ustedes quieren que la croqueta le quede más pequeña, pues ya ustedes saben, solamente el ancho del queso deben de hacerlo mucho más pequeño. Y ahí le vamos a ir dando forma a nuestra deliciosa croqueta. Miren aquí. Como quiero realizar unas croquetas que estén mucho más pequeñas que esta que están aquí, voy a tomar una porción de la masa más pequeña y aquí tengo el queso que lo dividí con las manos, más pequeño también. Estas croquetas son ideales para una picadera, para visitas que lleguen a la casa y también son ideales para negocios. Así es que ya ustedes saben, estas croquetas quedan súper deliciosas. Y lo importante también es que usted lo puede rellenar con lo que usted quiera. Miren aquí, qué bonita y coquetica se ven esta. Quiero enviar un saludo muy especial a esas personas que siempre están pendientes, mirando nuestro contenido, dejándonos sus comentarios. Un saludo muy especial para Sandra, para Yojaira del Rosario. También quiero enviar un saludo muy especial a Mariela.
Estas salen más pequeñas, que son súper prácticas para lo que es la venta, para ganarse su dinerito. Ahora vamos a la parte del empanizado. Agregaremos el huevo en un recipiente y vamos a batirlo. Vamos a mezclar bien el huevo. Vamos a mezclar bien. Por aquí también tenemos el pan rallado y la harina. Vamos a agregarlo a un recipiente para así poder trabajar mucho más fácil. Aquí tenemos el pan rallado y en este recipiente estaremos agregando la harina. Vamos a colocar la harina de este lado, luego por aquí, y vamos a pasar nuestras croquetas de papa primero por la harina, luego lo vamos a pasar por el huevo. La idea es que esté bien untado, que esté bien sumergido, ¿verdad? Porque así le va a dar una mejor textura a lo que es nuestra croqueta. Por último, lo vamos a estar pasando por el pan rallado. Vamos a pasarlo y lo vamos a estar colocando. Vamos a escurrir un poco el exceso y vamos a colocarlo en este recipiente. Vamos a colocarlo aquí y vamos a ir haciéndolo en orden. Primero por la harina, escurrimos, ¿verdad?, el exceso de harina. Luego por el huevo, miren aquí. Ahora por el huevo. Y por último, el pan rallado. Debemos de colocar bastante para que así nuestra croqueta tenga una mejor textura. Miren aquí. Siempre cuidando retirar el exceso tanto de la harina, del huevo y del pan rallado. Si ustedes han comido croqueta, no sé si ustedes han podido ver, ¿verdad?, cuando le están comiendo, lo rico que saben, como tostadita, que tiene varias texturas. Entonces esto lo hace cuando lo pasamos por estos tres ingredientes que tenemos aquí, que es la harina de trigo, el huevo y el pan rallado, que le da ese toquecito de crocancia, de tostado a nuestra croqueta. Y así quedará mucho más crujiente. Ya hemos empanizado nuestras croquetas, como pueden observar. Lo siguiente que haremos es llevarla a la nevera, refrigerador, por un aproximado de 15 minutos hasta que estén un poco duritas, para que así al momento de freírla no se vayan a desbaratar nuestras croquetas. Ya han pasado 15 minutos para venir a freír nuestras croquetas. Hemos añadido el aceite al recipiente. Recuerden que una forma efectiva para saber si ya el aceite está lo suficiente caliente es agregar un poco de la masa que estaremos preparando, y si esta sube rápido quiere decir que el aceite está perfecto para poder freír. El aceite no debe de estar ni tan caliente ni muy frío, porque si el aceite está muy caliente, entonces lo que va a hacer es que va a quemar nuestras croquetas. Ahí está en sus puntas y vamos a echarla a freír. Estaremos añadiendo otra, esta es más pequeña, y debemos de estar pendientes para que así no se quemen la croqueta, pero para que se cocinen de ambos lados. Lo ideal es añadir aceite abundante para que así nuestras croquetas se cocinen lo suficiente en ambos lados. Cuando hayamos visto que ella se doró de uno de los lados, entonces la vamos a virar. Espero que puedas preparar esta deliciosa receta en casa y que lo puedas compartir con nosotros. Recuerda dejarnos un dedito arriba o un comentario si te ha gustado esta receta. Vamos a virar, vamos a ver si ya están. Si ya están doradas de un lado, para entonces voltearla. Como pueden ver, ya se ha dorado de un lado.
Vamos a virar las demás. Y miren qué colorcito tan bonito están tomando nuestras croquetas. Debemos de estar pendientes para que así no se vayan a quemar. Ya nuestras croquetas, miren aquí, se han dorado. Vamos a ir retirándola. Vamos a ir retirando. Miren aquí qué bonitas van quedando. Miren el colorcito tan bonito que tienen nuestras croquetas. Miren nada más qué delicioso y qué ricas se ven nuestras croquetas. Esto tiene un olor súper increíble. Miren la decoracióncita que le hicimos con un poco de verdura o de apio. Así es que yo estoy desesperada por probarla. Recuerden que estas croquetas la pueden preparar para negocio, también la pueden preparar para las visitas que lleguen a nuestra casa. Así es que yo espero que puedan prepararlo, que nos dejen un dedito arriba si les ha gustado esta receta y que nos dejen un comentario aquí debajo que los estaremos leyendo. Bueno, ahora ha llegado el momento que más me gusta, uno de los momentos que más me gusta, y es probar. Así es que vamos a ver cómo ha quedado nuestra croqueta. Mientras yo te voy a dejar por aquí arriba cómo preparar un delicioso pan de molde. Vamos a ver. Miren esto, qué rico se ve, miren. Ay, caramba. Vamos a probar.